Bueno, shalom para todos. Como cada semana tenemos esta cita tan preciosa para aprender la bendita Torah de nuestro Elohim. Nosotros vamos semana a semana aprendiendo las instrucciones del Eterno, conociendo su corazón, su pensamiento. Y esto realmente que es de mucha bendición en nuestra vida porque vamos aprendiendo a vivir en obediencia. Nosotros vamos enderezando el camino y en una de estas partes de esta parachá vamos a aprender algo muy interesante acerca de esa necesidad de instrucción. La parachá semanal es la parachá que se llama Re'e o Ra'á, que significa he aquí. Es una porción de la Torá que comprende desde Deuteronomio o Devarim 11:26 hasta el capítulo 16 y el versículo 17. Comienza esta porción de la Torá con unas palabras que aparentemente son unas palabras fáciles de decidir, una propuesta fácil de decidir, pero que en la realidad realmente encontramos muchos problemas para poder llegar al cumplimiento de lo que nosotros quisiéramos, que es la bendición. Leámoslo, dice Deuteronomio 11:26. Hoy pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos del Eterno vuestro Elohim que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Yahweh vuestro Elohim y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Cuando uno le pregunta a cualquier persona ¿qué quiere escoger, bendición o maldición? Pues yo sé que rápidamente vamos a contestar bendición. Nadie quiere maldición. Pero qué fácil es anhelar la bendición y desviarnos detrás de las enseñanzas de dioses ajenos que nunca habíamos conocido. Y esto se está presentando muy específicamente en este tiempo de la restauración de la casa de Israel. Yo por esto, pensando en este tema, quiero comenzar haciendo una reflexión que yo creo que es muy importante. Nosotros estamos en pleno proceso de restauración, la casa de Israel. La casa de Judá todavía no ha sido restaurada, va a ser restaurada también. Y nosotros nos hemos propuesto desde el principio seguir el camino de Yeshua, seguir las escrituras, como dijo el mismo Yeshua, yo soy el camino, la verdad y la vida, y solamente por mí se llega al Padre. Pero ¿cuál es el problema que tenemos hoy? Que como hay tanto ataque contra las escrituras y todo este mundo de información que nos dice que las escrituras como que no tienen completa validez, como que están adulteradas, como que ya no se puede confiar en ellas, como que esto es una lectura que se ve y se califica de manera despectiva. Porque si uno solo se basa en la escritura, siempre viene aquello del pensamiento cristiano, el pensamiento griego, toda esta serie de malas informaciones, de cizaña sembrada entre el trigo, ha hecho que en el momento en que fuimos llamados a la restauración, nosotros o muchas personas se vayan más bien detrás de enseñanzas de hombres que en este momento constituyen irse detrás de dioses ajenos que nunca conocimos. ¿Por qué digo que dioses ajenos? Porque todo lo que está en primer lugar en la vida de una persona, eso es lo que se constituye en su Dios o en su Elohim. Cuando los mandamientos de los hombres y los libros de los hombres y los escritos, los pensamientos y todo lo que los hombres dicen están por encima de la Torah misma, entonces ellos son los que están ocupando un primer lugar. Nosotros estamos viendo hoy todo un enfrentamiento y yo se los digo porque yo lo vivo día a día. Ustedes saben que mi objetivo es no desviarme de la escritura, ni a derecha ni a izquierda. Yo estudio de muchas fuentes. Yo soy una persona estudiosa por naturaleza, me gusta estudiar.
leo y leo y leo libros. No van a creer que es que yo todo el día estoy leyendo única y exclusivamente las escrituras. Yo estoy leyendo desde muchas fuentes, incluyendo fuentes judías, incluyendo fuentes de cualquier naturaleza, si me están ayudando a comprender el texto. Pero mi objetivo es nunca desviarme de la escritura está por encima de todo. Y de las discusiones que se presentan a diario tienen que ver precisamente con eso, con que si yo me baso únicamente en la escritura, ya en una parte está siendo descalificada la enseñanza. Nosotros tenemos que permanecer en las escrituras si queremos de verdad bendición, porque en las escrituras es lo que nosotros tenemos, la palabra revelada de Elohim. El resto de lo que los hombres dicen y se inventan y hay unas historias, unas aparentemente bonitas, pero que no tienen ningún fundamento en las escrituras. Nosotros tenemos que tomar una decisión muy seria. Por ejemplo, el tema de la reencarnación es un tema que viene en la literatura judía, porque el judaísmo de hoy en su gran mayoría cree en reencarnación. Pero ¿qué nos dice la escritura? La escritura nos dice todo lo contrario. Se muere una sola vez y después viene el juicio. El que murió, David, que murió en su tiempo y fue reunido con sus padres, David volverá a ser rey de Israel. No dice que reencarnó en fulano, en el uno, en el otro, y entonces al final ni sabemos quién es el que va a regresar. La enseñanza de las leyes noágidas, por ejemplo, completamente contrarias al pensamiento del Eterno. Pero ¿cuántas personas, las enseñan y cuántas personas las siguen? Porque están creyendo más en las enseñanzas de hombres. Así como eso, podríamos extendernos en muchas enseñanzas anti-Torah, anti-Tanakh, anti-bíblicas, pero que han cogido mucha fuerza últimamente, porque las personas, por lo que le digo que se ha infiltrado toda una campaña de desprestigio de la palabra del Eterno. Así que cuando decimos acá, yo pongo delante de ustedes la bendición o la maldición, pensemos esto, lo que dice el Eterno. La bendición es si nosotros seguimos lo que Él nos ordena, y la maldición si nos vamos detrás de dioses ajenos. Así que les dejo esta primera reflexión muy en serio, porque esta es la hora de decidir. Esta es la hora de saber que no podemos mezclar lo santo con lo impuro. Nosotros no podemos mezclar el pensamiento y el corazón del Eterno con mandamientos de hombres. Sigue diciendo el texto: cuando Yahweh tu Elohim te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Miren, les voy a mostrar acá una cosa que a mí siempre me ha parecido muy interesante. Fíjense que la ciudad de Siquem está entre el monte Gerizim y el monte Ebal. ¿Qué pasó en la ciudad de Siquem? ¿Qué es lo que nosotros encontramos a lo largo de la escritura? Dice, por ejemplo, en Génesis 12:6, que después de que Abraham salió de su tierra y de su parentela, después de que cruzó el río, él llegó hasta el lugar de Siquem, donde se estableció en el encino de Moré. Encino de Moré, que es en hebreo el lugar de la instrucción. Fíjense, todo eso nos da a nosotros una enseñanza. Miren dónde queda Siquem. Allí aparece en la gráfica como Shechem. Pero fíjense dónde queda, entre el monte Gerizim y el monte Ebal. Así que el Eterno puso la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal, para que se leyeran a todo el pueblo que estaba presente. ¿Desde dónde? Desde Siquem. ¿Y qué es lo que nos permite a nosotros elegir realmente entre bendición y maldición? No es nuestro corazón, sino conocer la instrucción. Por eso allí está el encino de Moré, o sea, el lugar de la instrucción, el lugar de la enseñanza. Cada uno de estas parachá, cada una de estas porciones de la Torá que nosotros vamos estudiando, van teniendo como objetivo precisamente eso, que desde Siquem
En Siquem, Siquem finalmente fue el territorio de Efraín, que es muy interesante para nosotros verlo en el día de hoy, porque nosotros sí tenemos que venir al lugar de la instrucción. Habíamos perdido la Torá, y desde la instrucción elegir entre bendición o maldición. Dice entonces en el verso 30 que están los dos montes, los cuales están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente en la tierra del Cananeo, que habita en el Arabá frente a Gilgal, junto al encinar de Moré. Dice, porque vosotros pasáis el Jordán para ir a poseer la tierra. Entonces fíjense, el mismo Eterno está haciendo la relación con el tema de Abraham. Nos dice que es allí donde está el encinar de Moré, el lugar de la instrucción. Dice, porque vosotros pasáis el Jordán para ir a poseer la tierra que os da Yahweh vuestro Elohim, y la tomaréis y habitaréis en ella, y cuidaréis de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presento hoy delante de vosotros. Esto es muy importante. Nadie va a entrar a la tierra prometida sin guardar los mandamientos. Sigamos en Deuteronomio 12. Dice entonces, estos son los estatutos y los decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Yahweh, el Elohim de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviereis en la tierra. En el lugar donde nosotros vivimos siempre tenemos que obedecer las leyes locales. Cuando nosotros estamos dentro de Israel tenemos que obedecer la Torá del Eterno, porque esos son los mandamientos, esos son los estatutos, esas son las leyes de Israel. Eso lo tenemos que entender, que no hay ninguna ley abolida, esas son las leyes del país. Y cuando nosotros cruzamos el Jordán, recuerden que en forma simbólica, la inmersión de conversión, ya venir al Eterno y venir a ser parte de su pueblo, es como pasar el Jordán, y de allí nosotros tenemos que comprometernos a guardar las leyes de esta nación que hoy consideramos que es nuestra nación, la nación de Israel. En Apocalipsis 22:14 nos dice que nadie va a entrar a la Nueva Jerusalén sin guardar los mandamientos, sin guardar la Torá. Y esto nos tiene que hacer un llamado a nosotros muy importante. Mire, ustedes siempre estamos hablando de la ciudad de las calles de oro, de la eterna felicidad, donde ya no tenemos nosotros más dolor, más sufrimiento, más enfermedades. Bueno, si quieren entrar allí, tienen que entrar por una de las 12 puertas, pero solo guardando la Torá. Recuerden que ese remanente final tiene la fe de Yeshua y guarda la Torá. Así que muy importante la obediencia. Nosotros tenemos que separar lo precioso de lo vil. Dice en el verso 2, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis, sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos, sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Dice, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas. Sus imágenes de acera consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Yahweh vuestro Elohim. ¿Por qué esta instrucción? Ya hemos visto, nosotros tenemos un Elohim celoso. Él no comparte su gloria con nadie. Ahora, no solamente cuando entremos en la tierra prometida, en nuestro propio territorio, en nuestra propia casa, nosotros no podemos tener nada de dioses ajenos. Nosotros no podemos tener nada que hubiera sido de cultos diferentes a diferentes dioses dentro de nuestro hogar. Por más que hubieran sido reliquias y recuerdos valiosos, lo que sea, no importa, tenemos que destruirlos. Ya lo habíamos visto en una de las porciones anteriores. Pero yo les digo, hasta que nuestra casa está libre de ídolos, nosotros no podemos ver la bendición del Eterno. Porque también, así como nuestro corazón se consagra a Él, se tiene que consagrar nuestro territorio. Y cuando en donde nosotros vivimos, no debe haber absolutamente nada que tenga que ver con ídolos, con falsos dioses, y ponga celoso a nuestro Elohim.
Nosotros tenemos entonces muchos ídolos para derribar. Y uno de los ídolos que tenemos que derribar hoy es el hombre. El hombre. Esta es la era del hombre. Fíjense que cuando nosotros seguimos el orden de la creación, el hombre fue creado en el sexto día, estamos en el sexto milenio. Es la era del hombre. ¿Por qué se le da tanta importancia a los hombres y a lo que dicen los hombres por encima del Eterno? Estas son cosas que definitivamente, bueno, para mí por lo menos son todo un misterio. Yo digo, pero ¿cómo le cree uno a lo que dice cualquier señor, cualquier hombre o mujer que escribió cualquier cosa? Y eso lo pone uno como palabra verdadera por encima de la palabra del Eterno. En el 12:4 nos dice el Eterno, no haréis así a Yahweh vuestro Elohim, en el lugar que Yahweh vuestro Elohim escogiere, de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para habitación. Allá, ese lugar es el que buscaréis y allá iréis. Ustedes saben que si nosotros hubiéramos conocido la Torá desde siempre, jamás hubiéramos ido a Roma como un lugar, digamos, santo, o un lugar de peregrinación. Jamás, porque el lugar que el Eterno escogió, ¿cuál es? Desde Génesis 22:14 nos está diciendo, por ejemplo, algo que es muy interesante. Dice que Abraham llamó el nombre de aquel lugar, recuerden, el lugar donde estaba siendo sacrificado o donde iba a ser sacrificado Isaac por petición del Eterno. Ese lugar se llamaría Yahweh Jireh, Yahweh proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte del Eterno será provisto. Recordemos que lo que nos dice la Escritura allí, porque lo que recibe ese nombre, es porque el Eterno dijo, yo mismo me proveeré de cordero. Pero ¿dónde tenía que proveerse ese cordero? En el lugar establecido por el Eterno. La traducción aramea de Onkelos dice, Abraham adoró y oró en ese lugar y dijo ante el Eterno, aquí las generaciones futuras adorarán. Ese es el sitio del monte Moriah, el sitio de Jerusalén. Es el sitio establecido. Ahora, fíjense lo que yo les decía que es muy interesante. Que nos aclara ese nombre de Yahweh Jireh, nuestro proveedor. Recordemos que allí nos da el nombre, pero Yeshua había aparecido, ya aparece no solamente como cordero aquí en ese evento de Abraham e Isaac, sino que había aparecido Abraham bajo la apariencia con el nombre de Melquisedec, como el sacerdote de Salem. Entonces, la palabra Jireh y la palabra Shalem o Shalem, cuando se unen, significa completo, sano o terminado. Si se juntan las dos palabras, se forma la palabra Jerusalén, que es de donde se ha entendido por parte del judaísmo que viene el nombre de Jerusalén. Es el lugar de paz donde el Eterno provee. Es Jerusalén esto es una interpretación del nombre que aparece en el Midrash. ¿Qué nos dice la profecía? Fíjese lo que nos dice la profecía. Nosotros sobre todo los que venimos del catolicismo, nosotros veíamos a Roma como el lugar. Recuerde que hemos visto varias veces que el católico ve a Roma como el lugar de adoración. El judío ve a Jerusalén como el lugar de adoración, pero el cristiano, como no se identificaba ni con Roma ni con el judaísmo, entonces miraba hacia el cielo. Pero fíjese lo que nos dice la profecía en Isaías 2:2. Nos habla de que a lo postrero de los tiempos, en este tiempo en que estamos, dice que será confirmado el monte de la casa de Elohim como cabeza de los montes, y será exaltado sobre todos los collados, y correrán a él de todas las naciones. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Nosotros estamos dándole la espalda a Roma ahora para venir a Jerusalén, porque sabemos que ese es el sitio que el Eterno ordenó. En el Salmo 132, 13, 14 está escrito, porque el Eterno ha escogido a Sión y la quiso para su habitación. Este es mi lugar de reposo para siempre. Aquí habitaré porque lo he deseado.
Recordemos que el mismo Jacob vio en el monte, en ese mismo monte, cuando él se recostó en la piedra del fundamento, la que puso por cabecera, vio los cielos abiertos y los ángeles que subían y bajaban sobre quién. Dios dice sobre una escalera, pero que Yeshua nos dice después que esa escalera era el Hijo del Hombre. Ese es el sitio que el Eterno escogió. Y por cumplimiento de las profecías es que nosotros estamos hoy entendiendo que es el sitio donde todos anhelamos ir. ¿Cuál de ustedes que me está escuchando no anhela estar allá en Jerusalén? Porque ya sabemos nosotros que ese es el sitio. Y entonces nos dice el Eterno, a ese sitio llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Yahweh tu Elohim, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual el Eterno te hubiere bendecido. Hoy no tenemos el templo, hoy podemos ir a visitar el lugar al menos de lejos. No tenemos el templo, pero nosotros tenemos que saber que el día que entremos en la tierra, toda nuestra ofrenda de corazón, nuestra ofrenda voluntaria, las primicias, todo debe ir y debía ir en el tiempo del templo para ser recaudado dentro de ese sitio sagrado. Dice, no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, que cada uno hace lo que bien le parece, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Yahweh vuestro Elohim, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad de Yahweh vuestro Dios. Fíjense, es interesante que estas palabras aparezcan acá porque a nosotros hasta este tiempo de restauración hicimos lo que bien nos pareció. Eso es de verdad. Y nos inventamos y aprendimos errores que los repetíamos sin venir a la escritura, sin pensar. Ahora, teníamos un velo puesto sobre nuestros ojos, sí, eso es cierto. No era falta de estudio, también era parte del plan. Pero nosotros tenemos que entender hoy, nosotros tenemos que entender que ahora ya no podemos hacer lo que bien nos parezca. Ahora tenemos que seguir las instrucciones. Porque dice, mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Yahweh vuestro Elohim os hace heredar, y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros. No solamente en la tierra, desde ahora. Obedecer la Torah nos trae a nosotros la protección del Eterno y nos trae las bendiciones que nos alcanzan. Dice, y al lugar que Yahweh vuestro Elohim escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que habéis prometido al Eterno. Así que un principio que tenemos acá muy, muy importante. Los sacrificios de animales solamente se pueden hacer en el templo en Jerusalén. De ninguna manera se pueden hacer sacrificios y holocaustos por fuera. Cada que llega Pesach, nosotros vemos personas muy bien intencionadas que buscan un corderito para sacrificarlo y sienten la emoción de estarlo haciendo correcto, pero es necesario que vengamos a la Torah y que no hagamos lo que nos parezca, sino que obedezcamos la palabra del Eterno, solamente en el templo. Por eso hoy no hay sacrificios. Además, eso es parte del plan. ¿Por qué? Porque después de Yeshua fue destruido el templo y hasta hoy no hay forma de hacer sacrificios. ¿Por qué? Porque el Eterno quiere que aprendamos que Yeshua es el único y suficiente sacrificio. No es una casualidad que no haya templo. En el verso 12 dice, y os alegraréis delante de Yahweh vuestro Elohim, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos, vuestras siervas, y el levita que habita en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Jerusalén es un sitio de paz y de gozo. Hasta hoy, claro que hemos visto que ha sido una ciudad pisoteada y una ciudad perseguida por el mundo entero. Y la misma profecía nos dice que pondrá el Eterno Jerusalén como copa de las naciones y que todas las naciones vendrán para destruirla. Las naciones sienten el rechazo
por Jerusalén. ¿Por qué? Pues porque estamos en una guerra espiritual. Y allí es donde está la presencia del Elohim Altísimo. Así que eso despierta la oposición y todo lo del adversario. Pero nosotros tenemos que entender que es un lugar de gozo, es un lugar de paz. Cuando nosotros estemos allí, finalmente entremos a la tierra prometida. Por eso vamos a tener paz y alegría y gozo eterno, perpetuos. Dice, cuídate de no ofrecer holocaustos en cualquier lugar. Por eso les decía, no se pueden sacrificar animales fuera del templo, sino que en el lugar que Yahweh escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás los holocaustos y harás allí lo que yo te mando. Con todo, dice, podrás matar y comer en las poblaciones conforme a tu deseo, según la bendición que el Eterno te haya dado. El inmundo y el limpio la podrá comer, como la gacela o el ciervo, solamente que sangre no comeréis, sobre la tierra la derramaréis como agua. ¿Qué nos está diciendo aquí este mandamiento? Que los animales que se sacrifican como holocausto o sacrificio es solo en el templo, pero que si son animales que se sacrifican para comer, esos sí se pueden sacrificar donde cada uno esté viviendo. Y esos animales los puede comer tanto tanto el limpio como el inmundo, es decir, tanto la persona de Israel como las personas de las naciones. Aquí no es que está diciendo que pueden comer animales limpios, animales inmundos, como muchas veces me han hecho la pregunta. Está hablando de las personas, que los animales sí se pueden sacrificar en cualquier parte, pero la condición es que la sangre no se puede comer, la sangre tiene que ser derramada. Esto es lo que se llama la carne, por ejemplo, lo que se dice en el lenguaje de hoy como la carne kosher, la carne cuya sangre ha sido derramada a tierra cuando el animal se sacrificó. Muchas personas no tenemos acceso a ellas. Aquí en Estados Unidos se consigue muy fácil, pero muy costoso. Pero hay maneras de sacarle la sangre a la carne. Fíjense, si ustedes compran la carne de animales limpios, por supuesto, y ustedes la ponen con sal dentro de agua antes de prepararla, por un rato la dejan en agua con sal, la sangre saldrá de la carne y ustedes la pueden comer sin sangre. Son, digamos que, estrategias que hay que tener, porque yo sé que la mayoría tal vez de ustedes no tuvieran, aunque tuvieran el dinero, no tuvieran donde comprar carne kosher. Ahora, vamos a Deuteronomio 15, cuando nos está advirtiendo no comerás sangre. Esto sí que toca con nosotros. ¿Se acuerda que acabamos de ver que cada uno hacía lo que le parecía? Bueno, miremos Deuteronomio 15. Podrás matar entonces y comer carne en las poblaciones conforme a tu deseo. Solamente que sangre no comeréis. Dice, lo mismo que se come la gacela y el ciervo, así las podrás comer. El inmundo y el limpio podrán comer de ellas, solamente que te mantengas en no comer sangre. Porque la sangre es la vida. Nosotros no podemos comer sangre porque la sangre es la vida. No comerás la vida juntamente con su sangre. No la comerás, la derramarás como agua. Y no comerás de ella, y oigan la bendición que viene por comer carne sin sangre. Dice, no comerás de ella para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, cuando hicieres lo recto ante los ojos del Eterno. Obedecer al Eterno siempre viene acompañado de una bendición. Así que muy importante esto. Nosotros, cuando estábamos en la iglesia cristiana, habíamos aprendido de una manera bien equivocada, fuera de contexto, que ahora ya con Yeshua todos los alimentos se podían comer, todo era limpio, ya no había ningún problema. Y por lo menos yo, que soy de Colombia, que conozco un alimento muy popular, a mí nunca me gustó realmente, pero muy popular, que se llama la rellena, que es, en muchos países la hacen y tienen diferentes nombres, pero que es sangre de cerdo, que es sangre de cerdo que se pone dentro de la tripa misma del cerdo, y esto se come. Ustedes pueden entender hoy,
a la luz de la Torah la abominación que es eso. Y nosotros, o al que le gustaba, a mí me gustaba el cerdo y lo he dicho muchas veces que me lo quitó el padre de una cuando vine a la Torah. Pero yo eso nunca fui capaz de comerlo. Pero fíjese, ¿por qué comíamos eso? Si en Hechos 15:20, cuando se hablaba de los mandamientos que se tenían, los 4 primeros mandamientos que los gentiles tenían que cumplir para poder venir a la congregación de Israel, estaba bien claro que se tenían que apartar de contaminación de ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Ese mandamiento, el mandamiento de las leyes kosher, jamás, como ningún mandamiento, ninguno es abolido, la Torah es eterna, pero menos este. Yo no sé cómo no entendíamos, de verdad que teníamos un velo sobre nuestros ojos, porque cómo no entendíamos que Hechos 15:20, que tanto se decía, no, nosotros ya no tenemos que guardar la Torah, solamente los 4 mandamientos de Hechos 15. Bueno, pues los 4 mandamientos de Hechos 15 nos están hablando de ídolos, de fornicación, y los últimos 2 de comida kosher. ¿Por qué llegábamos siempre por qué nos quedábamos ahí y eso lo uníamos a la enseñanza de que ya Yeshua había hecho limpios todos los alimentos? Porque nunca leíamos el verso 21, nosotros parábamos en Hechos 15:20 y nunca leíamos el verso 21. El verso 21 dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique, donde será leído en cada Shabbat. Muy claro. ¿Cuál es la recomendación de Hechos 15? No es que esté equivocado el texto. El texto tiene muchísima validez. A todo el que llega nuevo a la restauración de Israel, ¿qué es lo primero que se le tiene que enseñar? Se le debe enseñar que tiene que dejar apartarse de los ídolos, apartarse de fornicación, es decir, de fornicar con dioses falsos, tiene que dejar atrás dioses falsos y tiene que aprender las leyes de comida kosher. ¿Por qué? Porque con esas 4 ya puede entrar a la congregación y va a ir aprendiendo la Torah en cada Shabbat. Eso es lo que dice el verso 21. Una vez que aprenda la Torah, va a entender que la circuncisión es un mandamiento. Recuerde que en la discusión de Hechos 15 es precisamente que los que venían del judaísmo decían, no, se tienen que circuncidar antes. Y los apóstoles decían, no, estos 4 mandamientos primero. Y después se circuncidan. Bueno, pues aprendiendo la Torá de Moisés, es que se va aprendiendo todo lo que nosotros, las instrucciones que tenemos que seguir. Dice en el verso 25, no comerás sangre para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. Comer todo eso de morcilla, todos esos embutidos que tienen sangre, traen maldición. ¿Recuerdan cómo empezamos esta paracha? Y yo pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. ¿Por qué caíamos en maldición? Por ignorancia. ¿Por qué nos tenemos que situar en el encino de Moré, en el lugar de la instrucción? Para aprender a buscar la bendición. Sigue entonces diciendo Deuteronomio 12:28. Guarda y escucha estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Yahweh tu Elohim, te vaya bien a ti y a tus hijos. Cuando el Eterno haya destruido delante de ti las naciones donde vas a poseerlas, y las heredes, y habites en su tierra, guárdate de no tropezar yendo en pos de ellas después de que sean destruidas delante de ti. No preguntes por sus dioses, diciendo, así como ellos servían a los dioses, yo también les voy a servir. No harás así a Yahweh tu Elohim, porque toda cosa abominable que Yahweh aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas las quemaban en el fuego. Cuidarás de hacer lo que yo te mando, no añadirás ni quitarás. Ustedes, cuando nosotros estamos leyendo el Tanaj, nosotros encontramos, por ejemplo, en el libro de Ezequiel, con mucho dolor, como la casa de Judá, por ejemplo, antes de ir a Babilonia, que fue una de las razones por las que fue llevada a Babilonia, habían puesto inclusive dentro del templo todos estos ídolos y las imágenes, y estaban sacrificando hijos a Moloch,
y las mujeres estaban endechando a Tamuz, y el pueblo estaba lleno, la casa de Judá estaba llena de idolatría y de fornicación. El Eterno nos dice, no, ustedes no pueden hacer eso. ¿Qué vino como consecuencia para Judá? La esclavitud en Babilonia, todo el exilio en Babilonia. ¿Y qué vino después como consecuencia otra vez del pecado que había en el templo? La dispersión en todo el mundo. Nosotros tenemos que entender que nuestro Elohim es un Elohim verdadero y poderoso. Él dice y hace. Él no es el que dice algo y después él se arrepiente. Por eso la palabra nos dice que él no es hombre para que se arrepienta. Así que creámosle más bien a la palabra de Elohim. Vamos a Deuteronomio 13, que nos trae otro mensaje muy importante. Los falsos profetas y los falsos soñadores. Dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque el Eterno, vuestro Elohim, nos está probando para saber si amáis a Yahweh con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Esta advertencia es muy importante. Cada rato ve uno que se levantan profetas y se levantan soñadores de sueños. Personas que siempre tienen un sueño para compartir. Hay sueños que sí son del Eterno. Hay profecías que sí son del Eterno. Yo no estoy diciendo que son falsos, que no haya profecía y que no haya sueños de parte del Eterno. Es lo que está anunciado inclusive para el tiempo final. ¿Recuerdan cuando nos dice que viene ese gran avivamiento para la tierra? Bueno, pero lo que nos está advirtiendo el Eterno es, si esa profecía o ese sueño que te están compartiendo va en contra del pensamiento del Eterno, no lo sigas. Es un falso profeta. Y el Eterno te está probando a ver si lo amas con todo el corazón o si sigues a lo que los hombres están diciendo. Ese es nuestro Elohim. Él quiere un pueblo de verdad rendido a Él, con su corazón 100% en Él, con su mente 100% en Él, amándolo sobre todas las cosas, en un primer lugar. No disputando el amor con el amor de la misma familia, ni el amor por el medio, ni por el dinero, ni por nada. Él siempre nos va a requerir a nosotros un primer lugar. El falso profeta, aunque esté haciendo grandes señales, pero si nos lleva fuera de la obediencia del Eterno, entonces hay que desecharlo. Ustedes saben que nosotros sin querer, lógicamente, que esa no era la intención del corazón, pero con las enseñanzas que teníamos antes dentro de la iglesia, nosotros hacíamos de Yeshua un falso profeta. Nosotros estábamos diciendo que Yeshua había venido para abolir la Torá, contrario al Eterno. Estábamos diciendo que Yeshua era un falso profeta. Es cuando decíamos que Yeshua había muerto el viernes a las 3 de la tarde y había resucitado a la madrugada del domingo, que estábamos diciendo que era un falso profeta, porque él dijo que iba a morir y que resucitaría después de 3 noches y 3 días que no los habían. Y nosotros no nos dábamos cuenta, y nosotros le estábamos diciendo al mundo que nosotros seguíamos un falso profeta que nos sacaba de la obediencia del Eterno. No, ustedes ya no tienen que obedecer porque estamos en el tiempo de la gracia y porque ya la Torá está abolida, ahora pueden comer todo lo inmundo. Fíjense cuántos pecados cometimos por desconocimiento de la Torá y de las instrucciones del Eterno. Entonces, por eso es el mismo Yeshua advirtió, dijo, ni piensen que yo vine a abolir la Torá o los profetas. Dice, y el que deje de guardar hasta el más mínimo de los mandamientos muy pequeños será llamado. Y también nos dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de mi Padre es la Torá. Por eso al final dice, aunque ustedes hubieran hecho milagros, hubieran resucitado muertos, hubieran sanado enfermos, hubieran hecho milagros, no los conocí, apártense de mí, hombres sin Torá. Nosotros mismos tenemos que pedir perdón al Eterno
por haber hecho de Yeshua un falso profeta. Dice el verso 4, en pos de Yahweh vuestro Elohim andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, a él le serviréis y a él seguiréis. Mire, ¿qué falta ahí en esa instrucción? Eso es amar al Eterno con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas. Es temerle en primer lugar, en primer lugar. Nosotros caminaremos detrás de él, pero le tememos. Es que él es grande, es que él es santo, es que él es poderoso. Es que nosotros somos hierba del campo al pie de nuestro Elohim. Es que con él no se juega. Yo me aterro de ver personas que dicen a la ligera cosas tan graves contra el Eterno. Porque dice, a él lo tenemos, a él el principio el temor a Yahweh, el principio de la sabiduría. A él tenemos que guardar sus mandamientos, escuchar su voz, no las voces de los hombres. Pero ¿por qué tenemos que gastarle el tiempo y seguir lo que los hombres han dicho si la palabra nos dice muy claro que sigamos nomás lo que nos dice nuestro Elohim? A servirle a él, nosotros no tenemos que servirle sino al Eterno. Nosotros no tenemos que servirle a hombres, nosotros tenemos que servirle al Eterno en lo que el Eterno nos haya llamado. Desde el maestro que enseña, desde el pastor, desde el líder, desde la persona que ha sido llamada a servirle, aún en el puesto más simple, digamos, simple aparentemente, porque es que todo llamado del Eterno es algo maravilloso que ha hecho el Padre a personas cuyo corazón Él conoce. Cuando Él llamó a alguien a que sirva como ujier, por ejemplo, ¿usted cree que el Eterno llama realmente a cualquiera? No, llama al que sabe, que conoce, que tiene un corazón que puede recibir, que puede guiar, que puede hacer cada llamado. Pero cada uno de nosotros tiene un llamado. Si tú no sabes todavía cuál es tu llamado, pregúntale al Eterno. Ahora, ¿qué hacer con el falso profeta? Mire lo que dice. El soñador de sueños ha de ser muerto. Si nos lleva afuera de la obediencia del Eterno, por cuanto aconsejó rebelión contra Yahweh vuestro Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el que Yahweh te mandó que anduvieses, y solo quitando ese profeta del medio quitarás el mal del medio de ti. Mire, solo por la misericordia del Padre no fuimos consumidos cuando nosotros decíamos tales barbaridades. Pueden comer lo que quieran, estamos en el tiempo de la gracia. Qué grave, qué grave. En Mateo 5:17 ya lo vimos, el mismo Yeshua dijo que jamás, él dijo ni lo piensen, ni lo piensen. Ahora, el que sigue acá, la incitación a la idolatría, fíjense. Dice, si te incitare tu hermano, el hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están alrededor, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él y le prestarás oído. Si una persona nos invita hoy, porque es un familiar cercano, y nos invita a ir a un sitio de peregrinación de todos estos dioses falsos, de todas estas imágenes y vírgenes y de todo esto, es nuestro deber delante del Eterno decirle, no lo voy a prestar oído. Dice, ni tu ojo lo compadecerá, ni tendrás misericordia, ni lo encubrirá. Dice, sino que lo matarás, tu mano se alzará sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo, y lo apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte del Eterno tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema, y no vuelva a hacer lo mismo en medio de ti, que no haga semejante cosa. Muchos dicen, uy, no, pero ¿cómo es posible que el Eterno diga eso, que lo mate? Bueno, primero que todo, esto es para la tierra de Israel. Esto no es aquí en la dispersión, si usted se va y mata al que lo invita a un sitio de idolatría, pues usted se va para la cárcel el resto de su vida. Así que primero que todo, esto es para la tierra de Israel, pero bueno, el hecho de matar al que lo está incitando a irse detrás de un dios ajeno. Pero
sí tenemos que tener, nosotros sí tenemos que tener en cuenta una cosa que es muy importante. Los mandamientos, estos mandamientos donde el Eterno habla de matar a la persona causante de esa fornicación con dioses ajenos. Lo que se ha entendido, y por esta misma palabra que dice acá, que es para que todo Israel tema, lo que se ha entendido siempre es que esos mandamientos se le daban a Israel para que desde niños, como la Torá se le enseña desde los niños, para que los niños por temor no cometan este tipo de pecado y se alejen rápidamente de quien los está incitando a irse del lado del Eterno. Ustedes recuerdan el hijo contumaz, dice que cuando se tiene un hijo que finalmente no obedece, debe ser apedreado. Este es uno de los mandamientos que siempre era enseñado a los niños para que los niños aprendieran a no ser rebeldes por temor. O sea, como si el Eterno le pone tan estrictas las leyes para que esas leyes se tengan temor de violarlas. En algunas ocasiones que hemos tocado este tema, yo pongo un ejemplo que para mí es muy claro. ¿Por qué aquí en Estados Unidos toda la gente, aún los visitantes, se ponen tan juiciosos con las leyes de tránsito? ¿Por qué en los países nuestros las leyes de tránsito son violadas todo el día? Eso a nadie le interesa si el semáforo está en rojo, todo el mundo se tira, eso es un caos. ¿Por qué? Porque aquí cuando vienen a los Estados Unidos saben que las leyes son tan duras y las multas son tan altas y las tienen que pagar, que más bien se ponen con mucha atención y saben que también pueden ganarse inclusive el derecho a ser deportados. Así que fíjese, el hecho de que la ley sea dura hace que la persona se prevenga de violarla y tome todo tipo de precauciones. Cuando no hay leyes es cuando se comete todo tipo de pecado. Dice entonces, si oyeres que se dice en alguna de las ciudades que Yahweh tu Elohim te da para vivir en ellas, que han salido del medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de la ciudad, diciéndole, caminen a servirle a dioses ajenos que no conociste, buscarás y preguntarás con diligencia. Y si se ve que es verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo, herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola en todo lo que en ella hubiere, y matarás también sus ganados a filo de espada. Juntarás todo el botín en medio de la plaza, y consumirás con fuego la ciudad y el botín, y todo ello como holocausto a Yahweh tu Elohim, y llegará a ser un montón de ruinas para siempre, y nunca más será edificada. No se pegará a tu mano nada del anatema. Podemos tomar nada de esas cosas para que Yahweh se aparte del ardor de su ira y tenga misericordia y tenga compasión de ti y te multiplique como lo juró a sus padres. Estamos hablando entonces de nuevo de la tierra prometida y estamos hablando de nuestras casas. Nosotros no tenemos que permitir dentro de nuestro territorio nada que sea ofensivo al Eterno. Cuando obedecieres a la voz que Yahweh tu Elohim, guardando sus mandamientos para hacer lo recto ante los ojos del Eterno. Ahora, esto entonces es muy importante, entender que el Eterno quiere un pueblo apartado. Por eso es que pone este tipo de mandamientos tan fuertes, porque Él quiere que nosotros vivamos solo para Él. Pero saben una cosa, vivir solo para Él es la bendición más grande que podemos tener en la vida. Podemos descansar tranquilos, aunque tengamos preocupaciones, aunque tengamos todo tipo de situaciones y de problemas. Nosotros sabemos que con nosotros está el Todopoderoso de Israel. Así que en Él confiamos y obedeciéndole recibimos bendición. Vamos a Deuteronomio 14, prácticas paganas. Miremos por un momento esta imagen que puse yo aquí, que es una imagen que nosotros vemos con mucha frecuencia en la llamada Semana Santa. Esto es de las cosas más tristes que nosotros habíamos aprendido por ignorancia. En todos los pueblos, especialmente en los pueblos latinos, es donde yo veo eso más que todo, que tienen una más influencia española. Se hacen todas estas procesiones con personas flagelándose y abriéndose la espalda y lo hacen en Semana Santa
como una muestra de rendición, digamos, delante del Eterno. Pero miremos lo que nos dice la Escritura. Hijos sois del Eterno vuestro Elohim, no os sajaréis ni os raparéis a causa de muertos. O sea, no, latigarse, todo esto es prohibido por el Eterno, cortarse la piel, todo esto es prohibido, es prohibido por el Eterno. ¿Dónde encontramos nosotros esa práctica? ¿De dónde se aprendió esa práctica? Pues esa práctica la aprendió la Iglesia Católica de Primera de Reyes 18, cuando se nos relata que el día que Elías convocó a los sacerdotes de Baal para probar cuál Elohim era el que respondía con fuego desde los cielos, él les dijo, bueno, ustedes le piden a Baal y yo le voy a pedir al Eterno. Y dice en Primera de Reyes 18:27, aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz porque Dios es. Quizá esté meditando o tiene algún trabajo, porque pues veía que no le respondía a Baal, o va en camino, tal vez duerme o hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, dice el verso 28, y se sajaban, se cortaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre. Hacerse daño es una costumbre pagana, es una costumbre que era dedicada precisamente a los Baales. Y el pesar es que esa costumbre católica se implantó y de una manera bastante seria. En el Opus Dei eso es una práctica aún hoy muy común. Y es una práctica que el Eterno prohíbe en su Torá. En Primera de Corintios 6:19 dice, ignoráis que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis y que no sois vuestros. Nosotros tenemos que cuidar el cuerpo, como lo cuidamos de no consumir sustancias tóxicas, ni drogas, ni alcohol, ni todo este mundo de cosas. Nosotros tenemos que cuidarlo también de no hacernos daño. Ustedes han visto esa práctica, cómo se ha extendido a la gente joven, que ahora aprendió dizque a manejar el dolor a través de cortarse, de hacerse cortadas en la piel. Bueno, nosotros sabemos que el adversario está metido detrás de todo esto, porque esos son parte de rituales paganos en honor a Baal. El profeta Elías, cuando termina todo ese proceso, él le dice al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Si Yahweh es su Elohim, pues síganlo. Y si es Baal, pues váyanse detrás de él. Y dice que el pueblo no respondió palabra. Esto debía ser lo que la iglesia hoy le dice a todas estas personas. En Colombia hay un sitio muy famoso que se llama Monpós, creo que es donde hacen esa práctica siempre. Debían decirle, bueno, esto es una práctica Baal, ustedes decídanse, ustedes en cuál Elohim creen. Ustedes en cuál Dios creen y síganlo, porque el Eterno nos manda por el contrario a cuidar nuestro cuerpo. Nosotros vemos que eso es una práctica muy antigua, muy antigua. En Deuteronomio 14, ahora que nos va a enseñar las leyes de comida kosher, nos dice, porque eres un pueblo santo a Yahweh tu Elohim. O sea, tenemos que comer limpio porque somos un pueblo santo. El cuerpo nuestro es templo. No podemos poner cerdo dentro del templo. No podemos poner mariscos dentro del templo. No podemos profanar el templo de Elohim. Dice, porque eres un pueblo santo a Yahweh tu Elohim, y Yahweh te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos sobre la tierra. Israel es un pueblo único, el único que escogió, el único que apartó. No hay una iglesia gentil que el Eterno haya apartado. Los de la iglesia gentil todavía hay muchos que no se han dado cuenta que somos la casa de Israel que Yeshua vino a buscar y que el Eterno nos está llamando hoy a regresar a su Torah. Entonces dice, porque eres un pueblo especial sobre todos los pueblos de la tierra, nada abominable comerás. Los pueblos de la tierra pueden comer cerdo, pueden comer mariscos, todos los que no son hijos de Dios pueden comer lo que quieran, pero no el pueblo de Israel. El pueblo que ama a Yud-Heh-Vav-Heh, al Eterno, al Todopoderoso Elohim de Israel, no puede comer nada que no sea limpio. Dice, los animales que podréis comer son el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés,
el ibis, el antílope, el carnero, todo animal de pezuñas que tiene hendidura de 2 uñas y que rumiare entre los animales, ese podréis comer. Pero no comeréis los que rumian, y entre los que tienen pezuña hendida no podemos comer ni camello, ni liebre, ni conejo, porque rumian, pero no tienen pezuña hendida. Conejo es muy frecuente que se coma. No, ni cerdo, porque tiene pezuña hendida, mas no rumia, o será por inmundo. De la carne de estos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. Nosotros no podemos manipular carne de cerdo, ni nada de esto. No la podemos manipular, ni podemos comerla. De todo lo que está en el agua, de esto podréis comer, todo lo que tiene aleta y escama. Pero lo que no tiene aleta y escama, no pueden comer, es inmundo. Por eso los mariscos, los cangrejos, todo eso es comida inmunda. El mismo tiburón o el mismo delfino, todo esto que no tiene escama no se puede comer, es comida inmunda. Entre las aves, dice, toda ave limpia podréis comer, pero las que no pueden comer son el águila, el quebrantahuesos, el azor. Fíjense, todo lo que es carroñero no se puede comer. Nosotros que aprendemos de todo esto, lo que el Eterno nos permite comer es lo que son los animales que no se alimentan de carroña, sino los animales que son herbívoros. Nosotros no podemos comer un animal, por ejemplo, como el águila o como el halcón, cualquiera de esos de esa familia, los gallinazos, cosas como esa. Y nosotros como que nos estremecemos, pero ustedes saben por qué no podemos comer los mariscos. Porque los mariscos son los encargados de limpiar toda la materia fecal que hay dentro de los océanos. Ellos se alimentan de materia fecal, por eso se les tiene que quitar esa vena, porque ahí está la materia fecal que ellos han comido, porque son animales que fueron hechos para limpiar las aguas. El Eterno nos cuida, Él nos ama tanto que Él nos dice, coman solamente los animales que van a ser para ustedes de provecho, pero no se pueden contaminar con todos estos. No se puede comer gallinazo, milano, cuervo, avestruz, lechuza, gaviota, gavilán, búho, ibis, calamón, pelícano, buitre, cigüeña, garza, todo insecto alado será inmundo, no se comerá. Toda ave limpia podréis comer. Ninguna cosa mortecina comeréis. Al extranjero que está en tus poblaciones la darás. ¿Qué es lo que se entiende aquí como mortecino? Porque mortecino, por lo menos para nosotros en Colombia, no sé, para nosotros mortecino que ya está descompuesto. Entonces pareciera que dice que si está descompuesto se lo dé a los extranjeros, no, pero lo que nos está diciendo en hebreo es que un animal que haya muerto por sí mismo, o sea, que nadie lo sacrificó. Dice que no lo podemos comer, pero dice que se lo puede comer el extranjero. O véndele al extranjero porque eres pueblo santo, a Yahweh tu Elohim. No cocerás el cabrito en la leche de la madre. Y aquí con este final de esta lista encontramos una de las discusiones de siempre en cuanto a los mandamientos. ¿Se puede comer carne con leche o carne con queso? Mucho se dice hoy, no se puede comer, definitivamente no. Y el judaísmo estableció que no se podía comer. Pero realmente lo que está diciendo el mandamiento es diferente. Dice que no cocerá el cabrito en la leche de la madre. O sea, si está la madre y está el cabrito y se sacrificó el cabrito, no se puede cocer en la leche de la madre. El Eterno tiene, digamos, como compasión de esa madre, que ella misma provea, además de que le mataron su hijo, provea en qué cocinarlo. Ahora nosotros tenemos que ir a la misma Torá para saber si ese mandamiento es un mandamiento realmente, que no podemos comer carne con algo, un derivado de leche. Por ejemplo, una hamburguesa que tiene la carne y el queso. Para el judaísmo no se puede. Dicen que no, porque como les digo, ese mandamiento de no cocer el cabrito en la leche de la madre se hizo extensivo a todo. Pero en realidad, ¿se puede comer? Sí. Génesis 18,
nos habla muy claramente, nos está diciendo lo siguiente. Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo, toma 3 medidas de flor de harina, amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y Abraham corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro y lo dio al criado y lo preparó. Aquí preparó el becerro, la carne. Y dijo, y tomó también mantequilla y leche y el becerro y lo puso delante de ellos, y él se detuvo con ellos debajo del árbol y comieron. ¿Y quiénes son los que comieron? El mismo Eterno, la imagen visible de Elohim que estaba allí sentado, comió carne con leche. Entonces, aclaremos una cosa que es muy importante. ¿Se puede comer carne con leche, derivados, por ejemplo, carne con queso? Sí, definitivamente sí se puede comer. La Torah nos dice que el mismo Eterno comió carne con leche. Ahora, no era de la leche de la madre del becerro que había sido sacrificado. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa con las personas que decidan no comerlo. Porque también pues hay que respetar, porque tampoco dice que tenemos que comer carne con queso. Si alguien no lo quiere hacer en su casa o en la congregación, si a ustedes les dicen en la congregación, no, nosotros no vamos no permitimos aquí carne con queso, tenemos que respetar esa decisión. ¿Saben por qué? Miren lo que dice Romanos 14. Yo sé y confío en el Señor Yeshua que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. O sea, esas personas se van a sentir ofendidas si nosotros llegamos aquí con una lasaña llena de carne y de queso. Dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien el Mesías murió. Yo tengo que respetar las costumbres, de dónde me invitan. Si yo sé que no van a comerlo, debo respetar eso y no hacerlo. Si lo quiero hacer en mi vida privada, pues yo sé que la Torah me lo permite. Pero esto es parte de, nosotros no tenemos que ir como por rebeldía. Ah, no, la Torah dice que sí y tome que aquí lo puse. No, nosotros debemos pensar en las personas que están alrededor y, como dice, no contristar al hermano, porque también por él murió Yeshua. Entonces, dice, el reino de Elohim no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No nos vamos a poner problema por la comida. Claro, estamos hablando de comida limpia, pero no nos vamos a poner problema por eso, porque el que en esto sirve a Yeshua agrada al Eterno y es aprobado por los hombres. Así que sigamos a la paz y a la mutua edificación y no destruyamos la obra de Elohim por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Sí, estamos hablando de cosas limpias, no estamos hablando, como les digo, de que lo inmundo se volvió limpio. Acuérdense que eso no es posible. Tamé y Tahor son dos conceptos que no se van a cambiar, no se limpian con agua ni se limpian con nada. Lo uno es inmundo, lo otro es santo, y así va a ser siempre. Ahora, pero nosotros sí tenemos que pensar que primero tiene que reinar la armonía entre nosotros, entre el pueblo. En el 27 que nos dice, no desampararás al levita que habitará en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. No se puede desamparar al levita. A la persona, al levita, en este momento no hay levita, no hay templo. Pero a la persona que te está instruyendo no la puedes, no, dice que no la puedes descuidar, no la puedes desamparar. ¿Sabe? Lo que hemos recibido de parte del Eterno, la misión de enseñar, esto nos lleva a nosotros el día entero. Y es parte del mandamiento mismo, digamos que proveer o velar que no falte, Dice, ahora viene con la ordenanza del diezmo. A fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubieren en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Yahweh tu Elohim te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. ¿El diezmo está abolido? No, el diezmo no está abolido, como ningún mandamiento está abolido. Solo que nosotros tenemos que saber
que, como dice en el mismo Malaquías, que lo traiga el alimento a la casa para que haya alimento para todos. Tiene que ser se tenía que dar en el templo este diezmo de cada 3 años. No hay templo, eso es una verdad. Pero hoy nosotros tenemos toda una misión y nosotros podemos ofrendar. ¿Y ofrendar para qué? Para que haya una casa donde recibir a las personas. Muchos no hemos podido empezar, digamos, un sitio de reunión porque no hay los recursos económicos. Si cada uno aportara realmente para la obra del Eterno, muchas más ovejas escucharían el llamado. Nosotros tenemos que proveer para el pobre, para la viuda, para el huérfano, para el que esté desamparado. Esto es un mandamiento, es un mandamiento. Yo les animo a que ustedes vean el estudio completo en mi muro que se llama Honra al Eterno con tus bienes, para que entendamos que el principio del diezmo y de las ofrendas, el principio de eso es reconocer la soberanía del Eterno. Y los invito a que vean el estudio de lo que nos dice el Eterno de principio a fin. Todo esto nos trae a nosotros bendición. Acordarnos del pobre, acordarnos del levita, acordarnos del pobre. Dice en el Proverbios 21:13, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. El Salmo 41:1 nos dice, bendecido el que piensa en el pobre, porque en el día malo lo librará el Eterno. De lo que el Eterno nos da, saquemos para darle al que está necesitado, para hacer una obra con una persona de pronto viuda que está en gran necesidad. Todo, que con huérfanos allí que están en necesidad. Todo esto tenemos nosotros que pensarlo y darlo de corazón. Recuerde que es el Eterno el que nos provee y nosotros solo le devolvemos. No es que nosotros le damos al Eterno, que es que nosotros solamente le damos las gracias por lo que Él nos provee. Y créanme que el Eterno provee. Deuteronomio 15 nos habla del Shemitah o la remisión. Dice, cada 7 años hará remisión. 7 es el número de perfección. Nosotros sabemos esto, el mundo fue creado en los 7 días. Dice, y esta es la remisión o el Shemitah, que perdonará el deudor a todo aquel que hizo un empréstito en su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión del Eterno. Era cada 7 años las deudas tenían que finalizar. Esto también es dentro de Israel, dentro del mismo Israel. Pero dice, del extranjero sí demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo lo perdonará tu mano. Al cabo de 7 años había un perdón de deudas para el que fuera de Israel, para el que sea parte del pueblo de Elohim. ¿Por qué se ordena esto? Fíjense lo interesante. Para que no haya en medio de ti mendigos, porque el Eterno te bendecirá con abundancia en la tierra que Yahweh tu Elohim te da por heredad, para que la tomes en posesión. Lo único que el Eterno quiere es bendecirnos. La generosidad es bendecida. La generosidad es bendecida. Si yo doy, el Eterno me multiplica. La promesa es que si escuchares fielmente la voz de Yahweh tu Elohim, para guardar y cumplir los mandamientos que yo te ordeno. Hoy, ya que Yahweh te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Nosotros siempre, y la gente se pregunta, ¿por qué el pueblo judío es tan rico? Yo digo que tienen de generaciones y generaciones, tienen esa bendición de haber guardado la Torá. Y pueden prestar y no tener la necesidad de pedir prestado. Por eso viene ese año de remisión, que si yo le presto a un hermano a los 7 años, ya si no me alcanzó a pagar, la deuda debe quedar sanada para que esa persona tenga la oportunidad de surgir y no haya pobres entre el pueblo. El plan del Eterno es maravilloso. Dice, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de las ciudades, en la tierra que Yahweh tu Elohim te da,
No endurecerás el corazón ni cerrarás tu mano contra el hermano pobre, sino que le abrirás la mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo, como está cerca el año séptimo, el de la remisión, dice, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle. Si lo ves en necesidad y dice, uy, pero falta un año para el chemita, ahora lo que si yo le presto, esto se pierde. Dice, si haces eso con el menesteroso, o sea, en gran necesidad, dice, él podrá clamar contra ti al Eterno y se te contará como pecado. La generosidad trae generosidad. El que da generosamente, el que siembra generosamente, generosamente recolecta. Esto es un principio del Eterno. ¿Que se abusó de ese principio? Sí, estamos de acuerdo, pero tenemos que volver otra vez al balance. Dice, sin falta le darás al pobre y no serás mezquino de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Yahweh tu Elohim en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Por eso, por ser generoso, te bendecirá Elohim. Queremos las bendiciones. ¿Cómo empezó la paracha? Ustedes escogen bendición o maldición. ¿Cómo decimos? Bendición, pero yo no voy a diezmar ni yo voy a dar. A mí no me interesa de qué vive de qué vive el maestro o esta persona pobre o aquella viuda o aquel huérfano. No, a mí no me interesa, yo eso no lo voy a hacer. Bueno, no, la bendición no viene. Así es el Eterno. Es que es toda una plataforma la que nosotros vamos siguiendo para encontrar esa bendición del Padre. Porque dice, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano al hermano, al pobre y al menesteroso de la tierra. Porque la generosidad trae bendición. Bendecido el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará el Eterno. En primera de Timoteo 6, que dice, a los ricos de este siglo les manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da las cosas en abundancia, para que las disfrutemos. Él es el que nos da en abundancia. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Cuando las finanzas están muy escasas, cuando el alimento está faltando, tenemos que revisar nuestra vida a la luz de la Torá. Proverbios 11:24 dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. La tacañería trae pobreza, sin duda. Y uno cree que se va a enriquecer porque cuenta hasta el último centavo. Eso trae pobreza. Ustedes oyeron muchas veces en su vida, yo lo oí mucho y créanme que hace muchos años yo no podía como entender de dónde salía esa frase, que Dios le pague. A uno siempre, las personas más pobres, por ejemplo, cuando uno les daba algo decían que Dios le pague. ¿De dónde viene? De Proverbios 19:17. Dice que a Yahweh le presta el que le da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Por eso es que el pobre dice que Dios le pague, porque lo que nosotros le dimos al pobre es el Eterno el que nos lo retribuye. Deuteronomio 15, la ley del siervo. Aunque nosotros ya vimos, porque recuerden que de Barino Deuteronomio es un recuento de los mandamientos, pero vamos a la ley del siervo, que es una de las enseñanzas más lindas de la Torá con respecto a Yeshua, que nos prueba a nosotros que el fin de la Torá es el Mesías. Dice, si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiera servido 6 años, al séptimo lo despedirás libre. ¿Por qué está relacionado con el Shemitah? Porque el año séptimo es año de libertad. Igual si era el hermano que se había entregado como esclavo, al año séptimo tenía que salir libre. Lo mismo que de las deudas, se dan cuenta, la relación es lo mismo, es el Shemitah, la remisión. Dice, y le abastecerás liberalmente, cuando lo despidieras libre, no lo enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era, de tu lagar, y darás de aquello en que Yahweh te hubiera bendecido. Él fue esclavo, digamos, 6 años, lo tienes que dejar ir en bendición.
y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Yahweh tu Dios te rescató. Por lo tanto, esto es lo que te ordeno hoy. Y pero si el esclavo te dice, no, yo no me quiero ir, yo no te dejaré porque te amo y amo tu casa y me va bien contigo, entonces, fíjense esto, entonces tomarás una lesna, como una puntilla grandotota, y horadarás la oreja contra la puerta, o sea, le pegará al siervo, le pegará la oreja contra la puerta, y serás tu siervo para siempre. ¿Por qué ese ritual tan raro? Dice, y no te parezca duro cuando le enviares libre, pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió 6 años, y Yahweh tu Elohim te bendecirá en lo que hicieres. La pregunta ahí es, ¿qué tiene que ver ese ritual tan raro? Yo les aseguro una cosa, y los animo a que ustedes busquen cuando se habla de la ley del siervo, fuentes judías, para que vean que no hay una explicación. Ese es de los mandamientos que no tienen una explicación. ¿Por qué había que poner la oreja del siervo en la puerta y horadarla para que allí contra la puerta? Pero los que tenemos la revelación de Yeshua y entendemos que el fin de la Torah es el Mesías, nosotros aquí sí podemos entender de qué se trata. Está diciendo que el siervo fue siervo durante 6 años, en el 7º año debe salir libre. Nosotros fuimos comprados por Yeshua y fuimos hechos siervos del Altísimo. Nosotros también fuimos comprados. ¿Por cuántos años? Son 6 días, 6,000 años. Son 6 tiempos. Y en el 7º, ¿qué pasa? Viene la libertad, viene todo el milenio de paz, donde ya todos, digamos que vamos a actuar ya a nivel de gobernar con nuestro Elohim. Dice Apocalipsis 5:10 que en el año 7º, en el día 7º, reinaremos. Hemos sido hechos para nuestro Elohim, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Pero fíjense una cosa, 1 Corintios 6 nos dice que fuimos comprados por precio, que fuimos comprados nosotros y fuimos comprados por un precio bien alto, que fue la sangre de nuestro Yeshua. Ahora, ¿qué significa entonces el ritual? La puerta, ¿qué significa? La puerta es primero en hebreo la palabra que aparece es la palabra mezuzá. La mezuzá nos advierte de obediencia a la Torah. Ahora, ¿quién es la puerta? La puerta es Yeshua. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y hallará pastos. Yeshua es la Torah viviente. La oreja horadada con la lesna era como pegar la oreja a la puerta. ¿Qué simboliza eso? Escuchar a Yeshua, seguir sus pasos, porque Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y solamente por mí se puede llegar al Padre. Entonces, fíjese, tener el oído pegado a la puerta es ya haber tomado la decisión de que, bueno, yo me puedo ir, pero yo decido, yo te amo, le decimos al Eterno, yo me quiero quedar contigo. Entonces, ¿qué dice el Eterno? ¿Se quiere quedar conmigo? Entonces, muy bien, usted tiene la oportunidad ahora o de irse o de quedarse. Usted escoge bendición o maldición. Pero si se quiere quedar conmigo, su oído tiene que estar pegado a la puerta. Y Yeshua es la puerta. Yeshua es la puerta. Cuando el Eterno anunció que el profeta como Moisés dijo que a él lo teníamos que oír, la oreja pegada a la puerta. Entonces la pregunta es, ¿tú tienes la oreja pegada a la puerta hoy? ¿O ya dejaste a Yeshua? ¿O ya Yeshua es un hombre cualquiera? Pues porque a un hombre cualquiera nosotros no lo podemos seguir o caemos en maldición, nos dice la palabra. Que nosotros no podemos poner a un hombre ponerlo como nuestra esperanza, sino a nuestro Elohim. Sí, la pregunta que nos tenemos que hacer es esa: ¿tenemos nuestro oído pegado a la puerta, a Yeshua? ¿O ya lo dejaron y estamos siguiendo mandamientos de hombres? Consagrarás, y sigue diciendo el capítulo 10, el versículo 19, consagrarás al Eterno todo primogénito macho de las vacas, de las ovejas. No te servirás del primogénito de las vacas, ni trasquilarás el primogénito de las ovejas. Delante del Eterno lo comerás cada año, tú y la familia, y en el lugar donde el Eterno escogiere.
Estamos hablando de lo que era apto para presentar en sacrificio. Si hubiera en él defecto, si fuere ciego o cojo, hubiera en él cualquier falta, no lo sacrificarás a Yahweh tu Elohim. En tus poblaciones lo comerás. El inmundo, lo mismo que el limpio, comerán de él. O sea, si el animal tenía algún defecto, no se podía sacrificar en el templo, pero se podía comer, siendo pues un animal limpio. Esto ya lo vimos, que lo podía comer tanto el pueblo de Israel como las naciones paganas. Solamente, de nuevo, que no coma su carne. En el capítulo 16 nos dice, te presentarás 3 veces delante del Eterno, guardarás el mes de Abib y harás Pesach a Yahweh, porque en el mes de Abib te sacó tu Elohim de Egipto de noche. Entonces, las fiestas que están ordenadas, pues sabemos que son 7, pero nos está diciendo acá en este verso, nos dice que está hablando del Pesach primero y nos dice, sacrificarás la Pascua a Yahweh tu Elohim de las ovejas y de las vacas en el lugar que Yahweh escogiere. Ya lo dijimos, no se pueden sacrificar corderos de Pesach sino en el templo, y hoy no hay templo. No comerás con ella pan sin levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque saliste de la tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. No se verá levadura contigo por 7 días. Otra vez nos está hablando de la misma fiesta. Y en la carne que mataré en la tarde del primer día no quedará hasta la mañana. Entonces, estamos hablando de esta fiesta de Pesach. Y sigue diciendo, no podrás sacrificar el Pesach en las otras ciudades que el Eterno te da, sino en el lugar que el Eterno escogiere, y lo asarás y lo comerás. Ya hemos entendido, yo creo que suficientemente esta ordenanza. Sigue con la fiesta de pan sin levadura. 6 días comerás pan sin levadura, y el 7º día será fiesta solemne a Yahweh, y no trabajarás en ese día. Después nos habla de la fiesta de Shavuot o Pentecostés. Nos dice 7 días, 7 semanas contarás, desde que comenzare a meterse la hoz en la mies, contarás las 7 semanas, y harás fiesta solemne de las semanas a Yahweh tu Elohim. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Yahweh tu Dios te hubiere bendecido. Esa es una fiesta donde tenemos que traer fruto de nuestra bendición, las ofrendas que se presentan como bendición. Nadie se presentará con las manos vacías. Ahora, pero fíjense, de nuevo nos dice el Eterno, así como nos dijo que Jerusalén era un sitio de gozo, nos dice, cuando vengan a presentarse delante de mí, vengan con gozo, se alegrarán delante de Yahweh tu Elohim, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita, el extranjero, el huérfano, la viuda, todos los que estuvieran en el lugar donde el Eterno escogió para poner allí su nombre. ¿Y de qué nos vamos a gozar? De saber que hoy somos libres, porque ustedes recordarán que fuimos esclavos en Egipto. Nos habla también de la fiesta de tabernáculos. La fiesta de tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Te alegrarás de nuevo, fiesta de gozo. Te alegrarás en las fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita, el extranjero, el huérfano, la viuda que viven en las poblaciones. Celebrarán 7 días de fiesta a Yahweh tu Elohim en el lugar que Yahweh Elohim escogiere, porque te habrá bendecido con todos los frutos y en la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. ¿Por qué no nos habla sino de la fiesta de Pesach, de la fiesta de Shavuot y de la fiesta de Sukkot? ¿Por qué no nos habla, por ejemplo, de Yom Teruah y de Yom Kippur? Porque estas son las 3 fiestas donde había que ir hasta Jerusalén mientras estaba el templo. Las personas tenían que presentarse, aquí no lo dice en el verso 16, 3 veces aparecerá todo varón delante de Yahweh tu Elohim en el lugar que él escogiese, es decir, en Jerusalén. En la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas o Shavuot, y en la fiesta de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante del Eterno con las manos vacías, cada uno con la ofrenda en su mano, conforme a la bendición que el Eterno le hubiere dado. Ninguno se presentará con las manos vacías. Nosotros siempre debemos dar una ofrenda, porque nuestro Elohim es generoso con nosotros en bendecirnos. Nosotros debemos retribuir esa generosidad.
Y con esto terminamos en este día esta porción de la Torá. Yo espero que hubieran quedado muchas enseñanzas en sus corazones, que el Padre nos siga guiando a toda obediencia y que de verdad podamos decir, así como comenzó esta porción, cuando el Eterno nos dice, escojan entre bendición y maldición, nosotros podamos decir con conocimiento, con instrucción, sabiendo lo que tenemos que hacer, le digamos, Padre, nosotros queremos tu bendición, disponemos nuestro corazón a obedecer, nosotros queremos ser siervos útiles para ti. Nosotros queremos amarte con todo el corazón, con toda el alma, con toda nuestra fuerza. Tenemos que dejar atrás tantas cosas de la vida y enfocarnos en el Eterno, en tener una familia que ame al Eterno, en tener gozo, ese gozo de la presencia del Eterno en nuestras vidas, en nuestros hogares. Nuestros hogares deben ser lugares de gozo, porque el Eterno es eso, Él es gozo, Él siempre quiere que nosotros vivamos gozosos. Así que hasta la próxima semana, espero que tengan un Shabbat muy bendecido y que el Eterno nos dé vida y nos regale su bendición para que sigamos nosotros comprendiendo la instrucción que nos lleva a que las bendiciones nos alcancen. Shalom para todos, shalom, shalom para todos y que tengan un tiempo de mucha bendición.